Conocí a Bismarck Villacrés en Montreal, artista, escultor y pintor. Tenía una tarea especial: reconstruir en 3 dimensiones la cabeza de Simón Bolívar, basado en la información recibida del gobierno venezolano, que hizo un estudio del cráneo de Bolívar que encontraron entre los restos depositados en el Panteón Nacional en Caracas. Un procedimiento sumamente moderno y tecnológico para lograr reconstruir lo que pudo haber sido la cabeza del Libertador. Saludos, Cristian. Encantado. Un gran placer. Bienvenido pues a mi casa y que también es mi taller. Bueno, yo nací en la ciudad de Machala. Sin embargo, por la situación económica, mis padres tuvieron que emigrar a la ciudad de Quito. Y podría decir que el inicio de mi carrera artística comienza con las primeras posibilidades de dibujar que me transmitió mi madre. Mi madre decía en ese tiempo que la televisión nunca entraría a la casa, puesto que el momento que ésta entrara a la casa, yo dejaría de dibujar, dejaría mi creatividad de lado. También una de las preocupaciones que tengo en mi caso es la tecnología. Pienso que la tecnología es una posibilidad del ser humano de avanzar, pero también hay un riesgo de la tecnología sobre el ser humano, y es que ésta llega a controlarlo. Entonces las 2 obras que trabajé sobre esto simplemente es una manera en la que yo expreso cómo la tecnología podemos utilizarla o esta nos puede utilizar también. Cuando hablaba de la preocupación que deberíamos tener los artistas, preocupaciones de tipo social o política, me refería muy concretamente a lo que para nosotros los inmigrantes significa vivir aquí. Y uno de los problemas que enfrentamos nosotros es el problema de la identidad, puesto que venimos de un lugar y continuamos nuestra vida en otro lugar. Entonces hay una especie de búsqueda, de interrogación para saber quiénes somos nosotros. Y Montreal es una ciudad donde se encuentra gente de todas partes del mundo. Entonces yo preparé aquí un conjunto escultural que lo llamé Rasgos. Este conjunto era un poco una posibilidad para quienes pueden acceder a ver este tipo de obras, de crear una especie de puente entre las diferentes culturas que hay aquí. Y una de las cosas que me interesaba dentro de este conjunto escultural es que son esculturas que uno puede acercarse y tocarlas. Una de las cosas que me interesa mucho es desmistificar el trabajo que yo hago. Es decir, la obra de arte no es solamente una obra de observación para observación, sino que también es una obra que permite un acercamiento mucho más directo. Y el contacto en este caso era una posibilidad nueva de acercamiento con la obra y a la vez también con el contenido, lo que decía la obra. Bueno, un vaso de agua para mí significa no solamente dar agua, sino que también es una expresión de lo que nosotros somos de nuestra cultura. Y cuando me refiero a esto, a la cultura, me refiero a que hay cosas que están pegadas a la piel, están pegadas a la memoria que es imposible de desprenderse de ellas. Entonces, cuando yo sirvo un vaso de agua, lo sirvo con un papel, porque así me lo enseñaron en mi cultura. En Ecuador. En Ecuador. El Simón Bolívar era un proyecto que nació como iniciativa de un miembro del consulado de Venezuela en Montreal. Y la idea era de hacer la reconstitución de el busto de Simón Bolívar a partir de las informaciones que teníamos fotográficas que habían sido realizadas estas a partir del cráneo de Simón Bolívar. El proceso fue bastante complejo porque es un proceso que exigía sobre todo mucha precisión, puesto que las informaciones de la fotografía de Simón Bolívar eran bastante precisas. Porque estamos hablando de un cráneo muerto, estamos utilizando vestigios, sí, pero falta ese movimiento del músculo de la cara, la mirada quizás penetrante, algún tic que se expresa en el movimiento de la cara. ¿Falta un poco eso o no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, a partir de las referencias que yo tenía para elaborar esto, yo tenía una imagen que podría ser un poco neutra de Simón Bolívar. Y yo me hubiera permitido hacer
crear una imagen mucho más humana de él, y justamente a través de trabajar un poco el gesto de él. Y en ese sentido, una de las cosas que me interesaba mucho es decir, pienso que la idea de hacer Simón Bolívar no es solamente la idea de reproducir una cabeza, sino también de dar un carácter humano a través del gesto que él tenía. Esta obra sigue como una maqueta que se encuentra en el Centro Cultural Simón Bolívar de la ciudad de Montreal. Es enigmático, ¿no? Estamos delante de una figura creada por un hombre en base a un análisis de expertos sobre restos humanos, reconstruidos utilizando la tecnología. Hay limitantes de planos, porque es un plano frontal, un bidimensional, y tienes que construir una tercera dimensión de algo que además de eso lleva una gran carga emocional, política, social, histórica, porque es una representación de alguien que representa para muchas personas, valga la redundancia, algo más que un ser humano. La idea que tenemos del personaje Simón Bolívar es una idea, es un militar, pero yo creo que el trabajo de un artista también es un poco desmistificar este aspecto y volverlo un poco más humano. Muchas gracias por compartir esta parte creativa de tu trabajo y esta composición enigmática de lo que pudo haber sido Simón Bolívar en carne y hueso. Entonces, gracias, te agradezco mucho por la entrevista.